El gobierno de Venezuela reconoció por primera vez la crisis humanitaria. En una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, el embajador venezolano Samuel Moncada aceptó la difícil situación por la que atraviesa su país y acusó a otros países de injerencia e intentos de desestabilización. En una convulsionada sesión solicitada por 12 países, el Consejo Permanente escuchó datos y cifras de expertos que reclamaron un enfoque regional para salir de la crisis. Gustavo Alegret, director periodístico de NTN24 en los Estados Unidos, tiene el reporte desde la sede de la OEA en Washington. Gustavo, muy buenas noches. Eva Jason, muy buenas noches. Como si de un déjà vu se tratara, hoy la Organización de Estados Americanos volvió a ver cómo Venezuela, con el apoyo de Bolivia, se oponía a que esa gran mayoría de países de la Organización de Estados Americanos escuchara siquiera datos sobre la profundidad de la crisis humanitaria que vive el país caribeño. Ha sido una sesión que comenzaba con el retiro de Bolivia porque no estaba de acuerdo, como tampoco Venezuela, con ese orden del día, pero de nada servía la protesta y la queja de esos dos países para que la sesión se llevara a cabo. Bolivia se retiraba y al final de la sesión, después de escuchar los datos de los expertos que ponían de relieve cómo en Venezuela hay dificultades para el acceso a medicamentos, a los servicios básicos de salud, nuevas epidemias, y se citaban, por ejemplo, la malaria, la preocupación por el VIH, la sífilis, unas enfermedades que en otro momento hubieran estado ya erradicadas, pero que en Venezuela vuelven a ser de preocupación. Una preocupación que ha llevado a los expertos a poner sobre la mesa la necesidad de una respuesta colectiva. Al final, Moncada reconocía esa difícil situación humanitaria, pero insistía en que por mucho que sea una crisis, no va a aceptar la intervención ni el intervencionismo de otros países. Y en ese momento, a la salida, le preguntábamos a Moncada sobre ese reconocimiento e intentaba matizar. Perdón, al contrario, crisis humanitaria es la disolución de la capacidad del Estado. ¿Habla usted de crisis humanitaria? No, que es lo que ellos quieren poner. No, lo que no niego es dificultades económicas. Mire, llámele crisis económica, es que lo que quiero que vea, mire, dos términos importantes para que sepamos el lenguaje, cómo nos engañan. Cuando hablan de crisis humanitaria, el Estado colapsó, necesita ayuda externa. Cuando hablan de refugiados, es que están perseguidos porque su vida peligra. Entonces ellos hablan que hay una crisis humanitaria que produce refugiados. Pues no es así, es una crisis económica que produce migrantes. Ese es el lenguaje que debemos usar. Juego de palabras de Moncada para intentar esconder lo evidente. A la salida, el secretario general Luis Almagro, frente a los micrófonos de NTN24, se mostraba complacido. Esta es la primera vez que un Consejo Permanente abordaba como punto del orden del día la crisis humanitaria por la que atraviesa el país. Almagro, además, pedía más sanciones y sanciones más duras. Creo que hoy hemos tenido un importante paso, ¿no? Venezuela ha reconocido finalmente la existencia de una crisis humanitaria. También nos queda claro que, y esto en función de todo lo presentado por los técnicos y expertos de diferentes organizaciones internacionales y ONGs, que la crisis es autoinfligida por el régimen bolivariano a su pueblo. Y eso definitivamente es completamente imperdonable. Las sanciones son un instrumento para traer la democracia de vuelta al país. Nosotros estamos denunciando esto antes incluso de las sanciones a las que refería el señor Moncada. Por lo tanto, él tiene claro también que esta situación de crisis es anterior incluso a las últimas sanciones aplicadas. Por lo tanto, lo que ha señalado es completamente falso. La peor sanción para Venezuela son 6, 12 o 18 años más del régimen de Maduro. Eso es lo que tenemos que resolver. Tenemos que resolver la situación de la democracia en Venezuela porque es la única manera de reconstruir el país y de generar derechos para los venezolanos. ¿Más sanciones? ¿Tienen que venir más sanciones? Tienen que venir más sanciones, tienen que venir sanciones más duras. Tienen que venir sanciones que terminen afectando no solamente a los dictadores, a funcionarios de la dictadura, pero también a los familiares de los dictadores. Tenemos que tener sanciones que afecten el funcionamiento financiero del régimen. Tenemos que traer sanciones, y esto es responsabilidad de la comunidad internacional, que definitivamente implica en un cambio en esta negativa que es obtusa y completamente fuera de cualquier racionalidad política.
Uno de los argumentos habituales por parte de los representantes del gobierno de Maduro es acusar a Estados Unidos de la crisis humanitaria por la que pasa Venezuela y lo atribuyen a las sanciones. Unas sanciones que llegaron después de que comenzara esa crisis, pero que sirven para Maduro y su régimen para seguir insistiendo que son las responsables. El embajador de Estados Unidos también firmó hoy ese Consejo Permanente, esa solicitud extraordinaria para abordar la crisis en Venezuela, y a la salida refutaba a las declaraciones de Moncada, asegurando que las sanciones no son el problema es otro. Bueno, la crisis se debe al régimen de Maduro, porque ellos no pueden controlar la inflación, porque un obrero venezolano hoy en día gana $6 americanos al mes, ¿por qué no hay comida? ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué no hay alimento? ¿Por qué no hay medicina? Eso todo es la responsabilidad del gobierno de Maduro. La única pregunta que nosotros tenemos para el ministro de Venezuela, si hay una crisis, ¿por qué no aceptar la ayuda? Hasta 12 países han solicitado este Consejo Permanente, un Consejo Permanente que muchos calificaban de histórico. Creo que la OEA rompió el silencio, abordó el tema, recordó cómo es fundamental la restauración del orden democrático y señaló con la intervención de la gran mayoría de los países el grave riesgo humanitario que se vive en la hermana República de Venezuela y en toda la región. Que estamos denunciando una situación grave, delicada, crítica como la que está viviendo el pueblo venezolano y que está afectando sin duda a todos los países de la región, no solo a los países vecinos, sino que también a todo el continente. Y por eso que hemos pedido nosotros que se abra un canal humanitario, hemos pedido que esta situación al fin pueda transparentarse. Y es lo que ha ocurrido en esta sesión del Consejo Permanente. En la sesión de hoy participaron hasta 4 expertos, entre ellos estaban representantes de la Organización Internacional para las Migraciones o de Cáritas en Venezuela. Supimos por parte de algunos de los países que organizaron la sesión que varios representantes de organizaciones internacionales que tenían que participar en esta sesión de hoy declinaron por miedo a las represalias que dicen pueden sufrir si permanecen y participan en este tipo de organizaciones o de eventos para denunciar esa crisis humanitaria, represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Es todo desde la sede de la OEA en Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Eva, Jason.